Hola, Mercè, ¿qué Hola, tal? benvinguda. Gracias. Ven. Ay. Bueno, hoy empezamos como siempre con un abrazo aquí en Equileyo, la finestra al sol, la ventana al sol. Y hoy os vamos a hablar de palabras. Palabras, 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 porque vamos a descubrir muchas cosas sobre las palabras. Muchas, muchas. Y la primera cosa que os queremos desvelar es la palabra equileyo, porque en realidad es más de una palabra, pero esto nos lo cuenta Mercè. ¿Cómo? Porque, y además es el nombre de esta casita, de este espacio de encuentro. Bien, pues el nombre se lo debemos a un amigo, un amigo de alma, que se llama Pello Añorga, que era profesor en la Universidad de Escoriacha y que además es escritor y tiene premios y un poeta y muchas cosas Oye, más. hay ahí un sabio, venga. Un sabio. Y que había dormido en esta casita donde contábamos cuentos cuando en casa pues no teníamos demasiado espacio y él venía a pasar unos días con nosotros y dormía aquí. Y claro, ya veis, se levantaba en esta cama que está un poquito más para allá y por la ventana le entraba el sol. Y una mañana, cuando entonces nos juntamos para desayunar con toda la familia, dijo, ya sé cómo se llama tu casita, se llama Equileyo. Y yo le dije, ¿qué quiere decir? Equi es sol y leyo ventana. Y la juntó diciendo, porque es una ventana al sol. Desde entonces, para nombrar a la casita de los cuentos, siempre le hemos llamado Equileyo. Y él fue el que nos regaló esta palabra. Gracias, Mercè. Claro, y si le buscáis al Google, espero que cuando tengamos ya los vídeos colgados, como este y como los que hemos anteriores, si buscáis Equileyo junto, os saldrá directamente la finestra al sol en el YouTube. Pero si ahora la buscáis junta, no encontraréis nada. Si encontraréis y escribís Equi y Leyo separada, pues encontraréis otras referencias en euskera. Exacto. Esta casita todo lo tiene muy juntito, porque nos queremos mucho. Y las palabras también se quieren aquí También dentro. se quieren aquí dentro. Bueno, no sé, esto surgió el otro día del episodio anterior y hoy queremos también introducir el tema de la lengua de estos episodios, porque el primero lo hicimos en catalán, ya visteis los subtítulos traducidos, y el segundo lo hicimos en castellano, porque claro, tenemos como el deseo, el anhelo de poder regalar este espacio a cuantas más personas mejor. Y es verdad, ¿no? Que, como dice Mercè, tenemos seres queridos en castellano, en catalán, y aquí hemos dicho, ¿cómo vamos a conciliar todo esto para que todo el mundo se sienta incluido y todo el mundo pueda recibir un poquito de su lengua y descubrir otra? Sí, ya nosotros tenemos mucha suerte, pero le contaba a Mónica que si buscáis en mi web encontraréis mi primer cuento, que lo publiqué a los 6 años, lo escribí, y que se llama La golondrina y la primavera. Y que, claro, lo escribí en castellano, porque entonces, en aquella época, de hecho, yo no hice catalán hasta que no llegué a la universidad. ¡Madre mía! O sea, toda mi enseñanza fue en castellano. Pero tengo que agradecer a mi pequeña escuelita, de la que un día os hablaré, la Escuela Andersen de Barcelona, en la que me introdujeron a Federico García Lorca, a Juan Ramón Jiménez y también a Joan Maragall, todo al mismo tiempo. Los niños nos recitaban sus poesías o sus escritos, nosotros los volvíamos a reescribir y dibujar. Un día les enseñaremos, porque los tengo guardados, los libros que hacíamos de todos los niños. Y entonces, gracias a ello, pues claro, yo amo a poetas que escribieron usando castellano y poetas que escribieron en catalán. Y a pesar de que mi madre me cantaba en catalán, lo cual se lo tengo que agradecer muchísimo, y me contaba los cuentos en catalán, en mi casa se hablaba castellano, como en la escuela, como en la calle. Y esto hacía que mi abuelo, que había sido uno de los padres promotores de una escuela preciosa que se llamaba Blanquerna en Barcelona, que era una comunidad de padres, decía, no sé qué pasa ahora, ¿cómo puedo tener tants nets castellanufos? Porque no entendía por qué sus nietos todos hablábamos en castellano, cuando él había ayudado a que sus hijos fueran a escuelas en catalán y en su casa desde pequeño pues se hablaba catalán siempre.
Pero claro, luego vinieron, ¿no? Todos tiempos los oscuros. eventos históricos que... Tiempos oscuros, muy oscuros, al menos para nuestra lengua. Y para nosotros también, para las personas de aquí y también que hablaban en castellano también. Sí, muchas vivencias oscuras. oscuras. Bien, entonces estamos aquí intentando conciliar esta parte de castellano con el catalán, porque claro, no deja de ser nuestra lengua materna, la que usaba la madre, que siempre es la más significativa para nosotros. Nuestra conexión, ¿no? Nuestra raíz. Pero bueno, todos cambiamos de país y cambiamos de lengua muchas veces. Entonces os vamos a presentar una historia para explicaros un poco qué es esto. Sí. Vamos a explicaros este libro, que luego haremos un pequeño introducción para deciros algo de su autor y del título, en el que Jesús Toussaint nos empieza con una anécdota preciosa que pasa en una escuela. Dice: no fa gaires anys la Laia en tenia 6. Els seus pares, nascuts a Huelva, havien tingut gran interès a portar-la a un centre del col·lectiu per a una escola pública catalana. Un centre en què, sense cap problema i abans de temps, es practicava de manera natural això que ara anomenem immersió lingüística. Un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Sí, luego os cuento un poquito. Un dia en sortir de l'escola, la Laia li va dir a la seva mare, l'Anna: mamá, hoy nos han dado un postre buenísimo en el cole. ¿Qué te han dado?, le preguntó su madre. Unos granitos redondos con una piel muy finita y muy dulces que cuando los masticabas, ¡chas!, estallaban dentro de la boca. Ah, va dir la mare, eso es uva. Pero la Laia le respondió con énfasis: no, mamá, es mucho más bueno, es uva. Ay, es raïm. Hasta yo me equivoqué. Es raïm, se llama raïm. Esto es para hablar un poco, ¿no?, de esta importancia de conciliar las dos lenguas en países en los que tenemos dos lenguas, que ojalá lo pudiéramos hacer en 3 o en 4. O en 5, cuanta más mejor. Porque recuerdo, bueno, yo siempre recuerdo cosas, empezamos siempre recordando. Claro, es la gracia. Una experiencia muy preciosa que llevaban varios institutos de toda España, en el que hacían todas las lenguas que tenían origen en el latín juntas. O sea, los niños trabajaban un cuento, por ejemplo, salía la palabra lobo y lo nombraban en francés, lo nombraban en rumanés, lo nombraban en gallego, en castellano y en catalán. Entonces los niños aprendían de cada lengua, de todas las lenguas que conviven en este territorio que se llama España, pues nombraban todas las lenguas a la vez, incluyendo también el francés y el italiano a veces. Entonces, lo que era de origen románico, que le decimos, ¿no? Al final es riqueza. Y es riqueza para los niños y es acostumbrar nuestra oída a todas estas palabras que suenan extrañas. Pero tú sabes muy bien de qué hablamos cuando hablamos de eso que hemos hablado, de espacios, en lo que entras con un poco de duda, hasta de prevención, porque no entiendes y luego te dejas ir. Sí. Es como a veces cuando escuchamos una canción y a lo mejor la cantan en inglés y no estamos entendiendo muy bien qué dicen, pero lloramos, nos emocionamos, porque yo siento que las palabras también tienen como una música, una vibración que llega a nosotros desde otros lugares que no son solo mentales. Entonces sí que es cierto que a veces ese entrar en un espacio, ¿no?, fuera de nuestra zona de confort, como puede ser un idioma que no entendemos qué nos está diciendo, al principio igual es un poco incómodo, pero si sostienes eso que al principio tu mente te está diciendo, que si no lo entiendo, que si no sé qué, y lo traspasas, seguramente va a llegar a ti algún regalo que genera una emoción, genera algo, una comprensión, algo que recibes desde otro lugar. Entonces creemos también firmemente desde esta visión que el hecho de que podáis escucharnos en catalán, en castellano, igual va a abrir espacios nuevos que no serían nunca descubiertos si solo escucharas en tu lengua, ¿no?
Entonces queremos esto, como un poco reconocer nuestro origen, que también es nuestra identidad, nuestra lengua materna, pero también incluir a todas las personas, ¿no? Seres queridos que hay al lado, otro lado del mar, ¿no? Que también nos escuchan y que también estamos agradecidas que podamos haceros llegar todo esto que tejemos Mercè i jo cada encuentro. I que tots vinguin a l'Equilibrio, Això mateix. que tots vinguin aquí dins, en aquesta caseta de conte feta de paraules també. Claro, esto está lleno de palabras que además, cuando las palabras se reúnen, ¿no? Crean historias. Y en la que guardamos libros escritos en muchas de estas lenguas, que están aquí en una estantería especial y que, pues claro, podemos a veces explicar un cuento y enseñároslo en otra lengua o mostraroslo en otra lengua, con otras palabras, que nos encantaría pronunciarlas, pero que no a veces no nos atrevemos, ¿no? Porque no sabemos mucho cómo pronunciarlas, ¿no? I pot ser divertit també viure-ho com un joc, com un juego, de, ai, no sé molt bé de què va aquest conte o què m'està diciendo este cuento, pero a ver si adivino, a ver qué me llega, ¿no? Yo recuerdo un encuentro de cuentacuentos que nos hicieron hace muchos años, me parece que fue en Bilbao, diría que sí, en la que los cuentacuentos nos encontrábamos, dormíamos juntos en el mismo hotel, Qué bueno. Comíamos juntos y luego nos repartimos para contar cuentos en hospitales o en otros sitios, ¿sí? Pero cuando estábamos juntos hicimos una sesión en la que cada uno contó en su lengua. Y entonces escuchamos cuentos en euskera, escuchamos cuentos en bable, en gallego, en castellano, en catalán, y fue una cosa muy curiosa porque yo recuerdo mi vivencia, que conté un cuento que me encanta, que es la dona d'aigua, que pasa a pocos kilómetros de mi casa, en un gorg, que es estos pozos profundos que a veces hacen los Es una ríos. leyenda. Es una leyenda, y la conté en catalán, y luego me acuerdo que Pita, que era una contacuentos asturiana, me dijo, Mercè, no he entendido nada, pero era algo de agua. Tu voz me sonaba todo el rato como si oyera pasar agua, cascadas. Claro, eso es lo que decías tú, Mónica, ¿no? Claro que igual esto que tú, que es la persona que sabe mucho, igual un día podríamos hablar también, cuando contamos un cuento, lo contamos desde muchos lugares, no solo desde la voz, con el cuerpo, con la mirada, ¿no? Y eso también está ahí haciendo su trabajillo. Cuántas cosas que van a salir. Sí. Ya lo veis, que cuando nos ponemos juntas una cosa nos lleva a la otra y una cosa nos Eso lleva sería a la muy otra. bonito, Mercè, que un día nos pudieras compartir acerca de, ¿no? Cuando te pones a narrar, a contar un cuento, todo lo que se pone en marcha en ti para hacerlo llegar, ¿no? Sí, y lo intentaremos, Pero, Yo aquí siempre le pido más. y yo creo que como ahora vais a tener también abierto los canales de comunicación, porque claro, esto os va a llevar pues a la web de Mónica, a su Instagram, a mi web, a mi Instagram. En ellas vais a encontrar los contactos para escribir por mail, lo que queráis. Palabras que nos queráis sugerir, o que palabras que abran mundos, que abran posibilidades de hablarlo y de comentarlo, pues encantados. Claro, también es muy bonito poder tejer vínculos a través de las palabras y que nos podáis escribir. ¡Qué bueno, Mercè, gracias! Y ¿sabes qué estaba pensando? Que incluso igual os atrevéis a sugerirnos algo de lo cual os gustaría que ofreciéramos un espacio como este, ¿no? Porque igual hay alguien que escuchándonos le nace, que querría saber más sobre, pues también nos podéis escribir. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Ya veis que este es el capítulo 1 de las palabras y que seguro que habrá otro capítulo que hablará de palabras 2. Sí. Paraulas 2. Sí, porque Mercè es algo que ha trabajado profundamente, o sea, es un campo de estudio profundo y aquí hay mucho. Y yo le decía, no lo podemos concentrar todo esto tan valioso en 20 minutos. Así que, ¿por qué no hacemos una segunda parte?
porque hay una cosa que, sabéis los que me conocéis, que hay una frase que yo siempre repito de cómo las palabras son cajitas vacías que nos regalan las personas adultas que viven con nosotros cuando nacemos, y que para nosotros en aquel momento no son más que cajitas vacías, pero que luego a través de las vivencias, a través de las canciones, a través de las lecturas, vamos llenando de significado, y que luego este significado es el que se despierta cuando leemos, cuando llegim. Y nosotros cuando leemos, a cada palabra que leemos, vamos a darle todo este significado que hemos ido guardando dentro nuestro. De esto podemos hablarlo largo y tendido en otros momentos. Y ¿sabes qué se me está ocurriendo? Que conecta con esto del bilingüismo, que en nuestra misma familia de origen, a veces con nuestros seres queridos, hi ha personas que ens parlen en català y altres en castellà. Por ejemplo, en mi casa siempre se habló en catalán, pero yo después veía a mis padres que se hablaban en castellano, porque, bueno, les escuchaba, porque ellos se habían conocido, claro, era aquella época que estamos contando, hablando en castellano, y entonces mantenían su vínculo a través del castellano. Entonces yo escuchava palabras en catalán i en castellano, i per mi això, o sigui, era molt enriquidor, perquè, com tu dius, hi havia paraules que des d'una llengua em donaven una cosa y desde otra lengua me daban otra. Claro. Y ahora recuerdo a mi madre que cuando se enfadaba y cuando ya estaba hasta aquí, ¿no? Es verdad, eso que también. tenía, claro, 4 hijos, una niña y 3 niños después, pues cuando decía una palabra, ella hablaba muy bien inglés y hablaba muy bien francés, entonces cuando ella decía, be careful, ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Tú ya sabías Mamá está enfadada. que aquello iba a acabar, o un pequeño toque de una mejilla, diciendo, cuidado, atención, o no te decía alerta, o te decía no pases de aquí, o no me contestes así, no, decía be careful, y tú ya sabías que aquello se había acabado la broma, Era ¿no? un límite. Por eso, quiero decir que hay palabras que, gracias pues esto, ¿no? A los abuelos, a las personas que convivieron, pues entraron en nuestra vida y forman parte de nuestra vida. O sea, para mí, be careful, cuando lo leo, es mi madre diciéndome alerta, no pases más. Porque, exacto, basta. Eso que tenemos de la suerte de poder hablar muchas lenguas. Ahí, esto es un ejemplo claro y vivencial de lo que estás diciendo. Para mí, be careful es como ten cuidado, y para ti es un límite. ¿Por qué? Porque en su vivencia con el vínculo materno era claramente un límite. Para ella, entonces, be careful. Sí, sí. Es eso, esa cajita está llena de stop. Y en cambio esta no la he llenado con lecturas, porque mi inglés no es demasiado bueno. Yo soy francófona, pero no, en mi escuela estudiábamos francés. Vale, pero no, ¿ves? Ya tenemos inglés. Francés, inglés, perfecto. Sí. Catalán, castellano. Y palabras que me enseñaron los niños de la biblioteca, ¿no? Claro. Como decir gracias, moltumesc, en romanés, shukran, en árabe, y entonces pues grasiñas en gallego, y entonces los niños también, como tenían padres venidos de muchas partes, también nos enseñaban palabras a todos nosotros. Qué bueno esto, sí. Cómo nos enriquecemos, las relaciones, cómo se enriquecen a través del lenguaje. Y de los vínculos que establecen, ¿no? Claro. Gracias a ello, si encuentro a alguien rumanés, le puedo decir moltumesc, si no, no podría. Y ahí se establece una conexión, porque hay un acercamiento, hay una intención de acercarse al otro a través de esa palabra, y eso es bonito. Por eso agradeces, ¿no? Cuando encuentras a alguien que te dice bon día, y a lo mejor tú sabes que él te diría bonjour, o te diría bonjour, no, pero en cambio te está diciendo bon día, porque sabe que bon día es en tu lengua, ¿no? Y es muy de agradecer esto. Y es un acercamiento, ¿no? O tú a él, es así. Pero yo tengo muchas ganas, Mercè, que yo sé que tienes preparado una poesía muy bonita para entrar un poquito hoy. Ah, sí, espérate. Y entonces, sí, creo que es que me la he leído antes y digo, esto no puede faltar en el episodio de hoy.
Y aunque vamos a entrar más profundamente, pero esta poesía yo quiero que la comparta con todos vosotros. Y además nos vamos a ir al País Vasco. Venga, vamos a viajar ahora. Vamos a viajar. Con las palabras también se viaja. Dice, para aprofundir més, perquè no entrem en el que son las palabras, Jorge Oteiza diu: el misterio poético de las palabras no está en las palabras, en modelos de palabras, sino en el sentimiento íntimo que nos acerca a ellas para tocarlas, en la amorosa energía, en la atención que ponemos en nosotros con los demás al pensarlas. Bien. Y también hoy os vamos a contar un cuento que luego vais a encontrar separado todo entero, pero que es Frederick, que es un ratoncito que cuando todos trabajaban, él se quedaba muy parado, se quedaba quietecito y los demás buscaban alimentos para pasar el invierno. Y entonces le preguntaban a Frederick, que estaba mitja dormit, no? Què estàs somiant, Frederick? I Frederick diu: oh no, estic recollint paraules, perquè els dies d'hivern són molts i llargs i s'acabaran les coses que tenim de parlar o per parlar. Entonces, de cómo Frederick recogió sus palabras, os lo vamos a contar en un podcast pequeñito para que lo podáis escuchar entero. Pero hablaremos también de Frederick y de cómo recoger les paraules, que una mica és el que m'ha estat parlant. Clar. Com jo vaig recollir les paraules aquestes dels nens de la biblioteca com tu, y bueno, y tú has hablado también de lo que son las palabras para ti, y también tienes otra sorpresa tú también. Sí, yo ahora me surgía, y el libro de Frederick, ¿cómo lo encontraste o por qué es importante para ti? Ay, no recuerdo, porque es de un autor italiano que se llama Leo Leoni. Sí. Y son de aquellos cuentos que te llegan. A ver, vamos a mirar. Era de la editorial Lumen, que hoy en día está desaparecida ya. Y me llegó el año 97, porque es el año que se publicó. Bueno, de hecho, el copyright es del 63, o sea, quiere decir que en italiano hace mucho existía tiempo. mucho más antes que no. Y entonces, supongo que, ya sabéis, los que trabajamos con los niños y con los cuentos, somos unos buscadores de cuentos, somos como unos trogolditas en este aspecto. Como mínimo es como un enamoramiento, ¿no? Pero hace muchísimos años, sabéis que me acompaña y lo cuento muchísimas veces, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hablo de las palabras. Vale. Y vosotros, los que me habéis visto en alguna conferencia, ya sabéis que siempre mi barrera natural son los cuentos que voy a ir contando, porque hablo de cosas serias, pero siempre digo que un cuento llega allá donde no llego. Yo sé que después de explicar por qué son importantes las palabras, o el proceso de cómo las acogemos, cómo las llenamos de significado, es una cosa seria, como dices, que he ido llenando de significado a lo largo de los años. En cambio, en un cuento pequeño como Frederick, ¡wow! Llega una información rápida y directa. Y que además tenemos la suerte que los cuentos siembran sus yaburetas, sus semillitas dentro nuestro, y que quedan ahí. Y que entonces a lo mejor no sabes en qué momento en la vida de un niño, en la vida de una persona adulta, surge esto que el cuento le dejó dentro, ¿no? Y aparece y brota y crece. Y entonces siempre creo que nos combinamos muy bien. Hablamos de cosas serias, pero los cuentos, ¡buah! Que también son muy serios, pero como tienen otro lenguaje. Tienen otro lenguaje, sí. Porque el que explicaste el otro día, de la fábrica... ¿De palabras? La fábrica de palabras. Mira, hoy venía conduciendo para aquí y me quedó algo como muy grabado. Cuando hay un momento en el cuento en que el niño quiere expresarle su amor a la niña, pero no tiene las palabras concretas para decirle cuánto te quiero, cuánto me gustas, y tiene 3 palabritas. Pero lo importante, aparte de la palabra en sí, a mí me llegó mucho al corazón cómo Mercé, cuando las pronunció, para ponerlas en boca de ese niño, le puso todo aquel amor que era lo que le llegó a esa niña, ¿no? Entonces era como, wow, no importa si digo cereza,
si expreso cereza con tanto amor, que el otro va a recibir amor. Y un poco es lo que estamos hablando todo el rato. No importa si es en catalán o castellano, sino qué te estoy transmitiendo con esa palabra también que vive en mí. Y esto es muy bonito. Gracias, Mercè. Gracias, Mónica. Gracias. Y quizás para despedirnos hoy, sí. tenemos que hablar de tu descubrimiento. Sí, mira, hoy os he traído este librito, Hanaka Toba, el lenguaje de las flores, bueno, el lenguaje de las flores, que está recopilado por Alex Blair, desde la editorial Satori, y es un librito que me regalaron unos amigos de Menorca, Joan y María, cuando cumplí 50 años. Me llegó por correo, me hizo una ilusión, y cuando lo abrí, dije, wow, es una recopilación de palabras japonesas. Y el autor dice, bueno, la persona que las ha reunido, que son palabras únicas que ilustran emociones, objetos, hechos que todos hemos experimentado, pero que hasta ahora no sabíamos cómo ponerle nombre. En cambio, ellos, con una sola palabra, describen como un conjunto, ¿no? Una experiencia, una situación. Y esto me encantó. Y entonces, Hanaka Toba, que es la que os voy a leer ahora, pues os voy a explicar por qué fue importante para mí. Porque dice, para ellos, Hanaka Toba es el lenguaje de las flores, aquello que se expresa a través de cada tipo de flor, tanto por su simbolismo tradicional, como por lo que intentan transmitir para nosotros cuando nos hacen un ramo, no? Dice, al Japó, aquest codi floral és molt important al moment de decidir composicions d'ikebana o de col·locar flors a l'espai de tokonoma de la casa. Cal trobar les flors adequades abans de rebre els convidats, conscients que seran elles les que simbolitzaran la trobada y el nostre estat d'ànim. ¿Por qué os he compartido esto? Porque aquel día, cuando fue la celebración de mi 50 aniversario, me regalaron un montón de flores y luego las puse todas en la cocina, y cuando ya se habían ido todos mis amigos, dije, wow, esto es Hanaka Toba para mí, porque ellos a través de este regalo me han querido hacer llegar, yo qué sé, su gratitud, su celebración, su reconocimiento hacia mí, y esas flores hablaban, ¿no? Y eso para mí era Hanaka Toba. Entonces, bueno, quería compartiros pues este librito un poco, y por último os voy a leer otra palabra que me enamoró. Me enamoró por lo que significaba, ¿no? Y esta palabra se llama, Koinoyokan. Mirad, Koinoyokan. Y dice, es el presentimiento que vamos a terminar enamorándonos de una persona a la cual acabamos de conocer. Dice, literalmente significa premonición de amor, esta palabra. Wow. Pero es diferente del amor a primera vista, palabra que también existe en japonés, que es itomebore. El concepto koinoyokan no describe una atracción inmediata, sino la sensación, casi la certeza, que en el futuro llegaremos a tener una relación amorosa con esa persona, o la intuición que será alguien decisivo en nuestra vida. Y lo que me enamoró es como la chispa que precede al amor. Y en catalán es hermoso. L'espurna que precedeix l'amor. Así que yo quería compartiros esto porque es un librito que le decimos librito, pero siempre lo que me gusta es conectar esa palabra que he descubierto con algo mío. Ese vínculo que estás hablando, que establecemos con las palabras, que es lo más bonito, porque entonces es cuando tiene un significado real para mí, ¿sabes? Y quería compartiros esto como un regalito final, ¿no? Sí. Pero vamos a decirles qué les espera, ¿no? También para los próximos días, en diciembre. Sí. Bueno, en diciembre tendremos la segunda parte de palabras y luego haremos un especial de Navidad. ¡Sí! Porque a mí nos encanta la Navidad. Sí. Y todo lo que simboliza. Sí. Todo lo que simboliza. Lo vamos a hacer alrededor del solsticio de invierno. Sí.
porque es un renacimiento del Sol, que empieza, que se ha ido haciendo pequeñito, se para, gira en su órbita para empezar a hacerse más grande o visiblemente más grande, porque el Sol no crece ni se reduce, pero bueno. Para nosotros sí. Para nosotras. Y entonces pues ya tendríamos que, bueno, ya que hemos acabado con palabras japonesas, podríamos decir sayonara. 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 No? Hasta pronto. Hasta pronto. Fins aviat. A reveure, arrivederci. See you soon. Bueno, gracias también, no? Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Fins aviat. Fins aviat. Ciao.